Son 10 minutos y ahora sí damos la bienvenida a Felipe Fernández, autor de este libro que hemos estado promocionando y que, te cuento Felipe, hay un montón de gente que está participando y vamos a estar regalándolo para quienes escriban a nuestro WhatsApp más 569-5853-5252. Felipe, autor de este libro, bueno, y también de otros libros que tienen relación con Coquimbo, historiador, por supuesto, un enamorado, me imagino, del puerto de Coquimbo, y qué mejor que celebrar este aniversario, estos 158 años del puerto de Coquimbo, con uno de sus más ilustres se puede decir seguidores de Coquimbo, historiador de Coquimbo, un apasionado de todo lo que es la historia de Coquimbo, Felipe, que nos trajo este tremendo libro. Ahí lo vamos a estar mostrando. Es un libro muy bonito, Grandes Coquimbanos, que usted solo puede llevar a su casa para enriquecer su biblioteca. Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido, un gusto tenerte acá en Ciudad Despierta. Buenos días, Carlos, un gusto también para mí estar aquí. Escucha, feliz de este día que celebramos el 158 aniversario de la comuna de Coquimbo. Yo digo de la institucionalidad de Coquimbo, porque lo que celebramos este día es la creación de la municipalidad de Coquimbo, que es un hito institucional que es lo que celebramos hoy día. Coquimbo tiene mucho más. Claro, Coquimbo como nombre, como que ya aparece en las primeras cartas de Pedro de Valdivia, incluso cuando le envía a los reyes en España, 1550, por ahí ya aparece nombrado Coquimbo, las primeras menciones, después también en las cartas de Francis Drake, los piratas, pero Coquimbo se le llamaba a toda la zona acá, por eso esta región finalmente se llama región de Coquimbo, no es por la ciudad específicamente, sino que es por todo lo que era la región, la provincia de Coquimbo antiguamente. Así que bueno, pues eso es lo que celebramos hoy día y como un homenaje también a esos coquimbanos que han hecho grande la ciudad, hice este libro que se llama Grandes Coquimbanos, que es la biografía de 15 personajes destacados de la ciudad. Viene con ilustraciones del artista Ricardo Santander, que es un muralista, que las va ilustrando ahí, le quedaron bien reales en lo que es la cara de la persona. Sí. Por ejemplo, ahí está la criollita, Fernando Sánchez, Juan Budinich, Hernán Gallardo Pavés, Carlos Carmona, que es un jugador de fútbol, María Cristina Pozo, que es la única alcaldesa mujer hasta la fecha que ha tenido Coquimbo en su historia, que estuvo solo un periodo de 2 años. Era del Partido Liberal, 1955 a 1957. La única alcaldesa, claro, que ha tenido Coquimbo en su historia. Así que la destaco ahí también, así también como a otras mujeres como María Fernanda Valdés, que es deportista, levantamiento de pesas, fue campeona mundial de levantamiento de pesas. María Fernanda también, otra mujer destacada ahí, la criollita, Elena Santana, que también tiene una historia muy bonita. Así que eso, pues, y como hablábamos recién ahí con Walo, para achicar un poco el universo de coquimbanos, porque son muchos, una de las decisiones que tomamos para hacer el libro fueron los nacidos en Coquimbo. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles fueron los filtros? Porque me imagino hay muchos coquimbanos, algunos dirán, oye, pero faltó este otro que es de Coquimbo. Ojo que algunos, claro, se reconocen como coquimbanos, pero que quizás no nacieron en Coquimbo directamente, ¿no? Sí, bueno, eso fue uno de los primeros filtros más importantes, que pucha, es como doloroso para uno decir, chuta, no. Por ejemplo, hablábamos recién, Jorge Peñajén, el papá coquimbano, alcalde de Coquimbo, pero Jorge Peñajén, el papá era doctor, y por un hecho puntual lo llevan a Santiago para nacer en el hospital por un tema de cuidado médico, de lo que le pedía la señora, y nace en Santiago y después vuelven a Coquimbo y su infancia la pasa en Coquimbo. Hablábamos también de Jerónimo Méndez, otro persona muy identificada con Coquimbo, pero que no nace en Coquimbo, nace en Vallenar, que fue incluso hasta vicepresidente de Chile, o Carlos Yusta. Esas personas quedaron fuera por ese hecho puntual. Nacido en Coquimbo. Claro. Y así incluimos a otros, también obviamente grandes coquimbanos. Eso seguramente van a estar en otra edición, que los vamos a incluir. Y igual ahí me apoya con las próximas ediciones de esos coquimbanos. Y en esta está, por ejemplo, también personas destacadas como Hernán Gallardo Pavés, Juan Budinich,
que es un coquimbano antiguo, no muy conocido actualmente, pero tiene la gracia de que fue el fundador del boxeo chileno y curiosamente también del boxeo cubano. ¿Por qué? Porque él era un trotamundo que parte en un barco a Nueva York, a Estados Unidos, y aprende el arte del boxeo ahí en el camino con un irlandés. Ya. Y en Estados Unidos le iba más o menos nomás sus peleas y se fue a Panamá. Y ahí empezó a brillar. Y después viaja a Cuba y arma un cuadrilátero en La Habana y se empieza a difundir el deporte en Cuba, que ahora es uno de los deportes más exitosos que tiene Cuba. Y yo decía, chuta, ¿será verdad esto que Juan Budinich, este coquimbano, es fundador del boxeo cubano? Y me fui a los registros cubanos, a los libros que hablan de los inicios del boxeo, y efectivamente lo reconocen como uno de los fundadores, de los iniciadores de este deporte a gran escala en Cuba. Así que historias como esa, y por ejemplo también la de Hans Niemeyer, que es otro coquimbano científico, es arqueólogo, hidrólogo, es el fundador y padre de la arqueología en Chile, también forma parte de este libro. Hoy estaba leyendo lo de Juan Budinich, efectivamente, y tuvo una vida súper, se puede decir, acontecida. Participó también ahí en una sublevación, en la sublevación del Panduro, liderada por Marmaduke Grove. Sí. Y claro, y eso tiene que ver también con después con lo que fue la sublevación de la escuadra también, ¿o no? Sí, va como en la misma línea, o sea, en el fondo era el mismo tema de los de las cosas que exigían los marinos, que no eran los de más alto rango, claro. Beneficios que exigían ahí. Pero ahí Juan Budinich lo echan como a los 16, 17 años de la Armada y se va rumbo al norte. Y ahí es donde empieza a armar su historia. Era un trotamundo y también era agrandado también, por decirlo de alguna manera. Porque él, cuando llega, el año 45, él fallece, y unos años antes la revista Estadio le hace una entrevista a él, y él cuenta toda su grandeza. De hecho, se dice que fue uno de los primeros chilenos en estudiar en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos. Ya. Son datos que él mismo contó, pero que nunca se corroboraron. Pero sí lo otro del boxeo, sí, eso está corroborado. De hecho, peleó, apareció en los diarios de Cuba, está en la historia de los libros cubanos como fundador del boxeo cubano, así que esos datos sí se corroboraron. Al igual que escribía él en el diario La Unión de Valparaíso, traducía textos sobre el boxeo, textos en inglés, los traducía y luego ponía en el diario La Unión de Valparaíso. Eso también está ratificado, documentado. Claro. Así que ese es un gran personaje, un poco olvidado. Así también como estuvo olvidado por mucho tiempo Norman Ponce, que es un cantante, músico, ¿cierto? Un sí, músico, Ponce, un claro. músico de Coquimbo, que tuvo una época muy exitosa e incluso llegó a ser el primer chileno en llegar al número 1 del famoso y prestigioso ranking Billboard de Nueva York. Yeah. Increíblemente, el año 73, mayo del 73, después de una gira por Argentina, graba ahí un disco y llega a Estados Unidos, y muy rápidamente se vuelve popular Norman Ponce. Y en los rankings de música, que el Billboard era como el Spotify ahora, claro, como ser uno en el Spotify. Claro, exacto. Llega al número 1, que fue el primer chileno en llegar al ranking Billboard, y ahí era el estándar de la música, claro, de esa época. Claro. Exactamente, el ranking semanal. Y él en mayo del 73 llega a los primeros lugares, que lo invitan a distintos programas en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Uruguay, en Argentina, y se hace muy, muy popular. Y en la fina de los años 70 decide volver a Chile, y ahí como que se había, yo lo pongo ahí en el libro, como que se tiende un manto de olvido sobre su trayectoria, porque él también había sido muy, muy tímido, por así decirlo, muy bajo perfil. Entonces esa parte había quedado en el olvido. Y la idea justamente de este libro es poner en valor, rescatarlo, y a la vez hacerle un homenaje a estos coquimbanos. De hecho, yo, con harto orgullo le llevé este libro a todos los coquimbanos que todavía están tan vivos, como Norman Ponce, como don Sergio Humada, Negro Humada, Fernando Sánchez, que es el dueño de Empresas Celta, pero aparte, él tiene otra pasión muy, muy grande, que era la caza submarina. Él fue doble campeón mundial de caza submarina en los años... el año 72 y después el año 75, 76, 77. Participa en distintos torneos mundiales de caza submarina, y tiene la gracia de que yo conversaba con él,
Y el año 72 viene a Chile Fidel Castro, que era uno de los acérrimos aficionados a la caza submarina en Cuba y la potencia. Cuba había salido campeón años antes de caza submarina, y en Iquique, donde estaban los principales promotores de este deporte, cuando viene Fidel Castro a Chile, hace un discurso y dice que va a invitar al equipo chileno de caza submarina a Cuba. Y Fernando Sánchez me ratifica esto, y en el verano del 72 viaja todo el equipo chileno a la casa de Fidel Castro y comparten con él, y están ahí más de una semana, y lo conocen en su vida privada, y conocen también el deporte allá, cómo funciona. Y después, como salen campeones mundiales, Salvador Allende lo invita a La Moneda. De hecho, yo pongo ahí la fotografía del diario La Nación, que está en la portada del diario, con Salvador Allende y los principales integrantes del equipo de caza submarina. Y años después vuelven a salir campeón, y curiosamente los vuelven a invitar a La Moneda, y esta vez con Pinochet ahí en el en el cargo. Sí, así que tiene varias historias él a partir del deporte, y también relata un poco la historia de lo que ha sido su emprendimiento, que ha sido tan importante para la región como es la industria celta de fábrica de colchones, que es la tercera más grande del país en ese rubro. Sí, sin duda alguna. Estamos conversando con Felipe Fernández respecto a este libro Grandes Coquimbanos. Felipe, ¿cuál crees tú que ha sido los hitos que se van repitiendo dentro de estos grandes coquimbanos? Ya estamos claros, el deporte es uno de los grandes motores quizás de estos coquimbanos que se han destacado, la música también. ¿Qué otras cosas se han ido repitiendo dentro de estos énfasis que tienen los coquimbanos? Sí, mira, yo creo que uno de los... Tú lo dices muy bien. El deporte, pero sobre todo la música, ha sido fundamental en el alma del coquimbano durante estos 158 años de vida. Y se entrecruzan entre ellos. Todos forman parte de una misma historia que, a mi modo de ver, tiene como columna vertebral de este énfasis musical a la figura de Hernán Gallardo Pavés, que él fue compositor de más de 2000 canciones durante su vida, un eximio pianista autodidacta que lo aprendió prácticamente a los 7, 8 años de vida, y él con las canciones que compuso prácticamente cruza la vida de la música coquimbana que fue naciendo por aquellos años, y que se identificó mucho con la cumbia, un estilo de cumbia que es coquimbano, tiene sus características, que lo reflejan los Cumaná, después los Viking 5 y otros grupos, Candileja, y otros grupos que fueron haciendo patria por todo Chile, difundiendo la cumbia coquimbana. Y Hernán Gallardo Pavés están todas esas, está en La Criollita, está en Talo Pinto, está en los Viking 5, está en Cristian Cuturrufo. De hecho, él lo nombra, por cierto, también Cristian Cuturrufo, uno de los grandes coquimbanos que menciona acá, y él nombra que una de sus raíces tiene que ver con dos cosas: con su padre, Wilson Cuturrufo, músico, y con la bohemia coquimbana, que era la bohemia donde participaba Hernán Gallardo Pavés, los Viking 5 y todos estos cantantes. Entonces todo esto se va nutriendo, y es muy importante, fueron muy importantes esos años 50, 60, 70, donde la bohemia coquimbana acaparaba prácticamente varios locales del centro de la comuna, y eran los que frecuentaban personas como Cristian Cuturrufo, que después, a partir de este origen musical que él tenía como familia y lo que iba viviendo en la bohemia coquimbana, termina siendo uno de los trompetistas más destacados del mundo en su momento. O sea, el año 2015 o 2016 él participa en Nueva York, hace un concierto en uno de los lugares más icónicos para el jazz en el mundo, y ahí ya se consagra como uno de los grandes jazzistas a nivel mundial. Así es. Estamos conversando con Felipe Fernández, autor de este libro, y aquí tengo varias gente participando. Recuerden que se lo pueden llevar a su casa, autografiado, me imagino. Sí, ya le puse ahí. Qué bueno. Falta el nombre, ¿no? Del ganador. El nombre del ganador. Pero aquí ya le puse para el ganador de Ciudad Despierta de Radio Guayacán. Muy bien. Oye, Juan Rivera dice: muy buen día, Carlos, feliz aniversario Coquimbo, como coquimbano de tomo y lomo quiero participar del concurso
Dice, solo podemos participar con Coquimbo en el concurso, dice, pregunta para ganar Felipe, el mismo filtro que usó Felipe para el libro debería usarse para el concurso. No, pues que también se lo voy a ganar un serenense para que conozca un poco más también de la historia de Coquimbo, ya lo dijimos, de hecho hay harta gente que de La Serena que dice quiere ganarse el libro, y tenemos muchos participando. Tenemos hasta el fin del programa para que sigan mandando sus mensajes y llevarse este libro a su biblioteca. Vamos a seguir conversando con Felipe a la vuelta de la pausa, Felipe. Tengo que saludar a nuestros auspiciadores a propósito de Coquimbo. En vivo Mall Coquimbo, el panorama se vive de principio a fin. Disfruta la terraza, pásalo bien en el cine y encuentra todo lo que te gusta en tus marcas favoritas. Vive el día completo en un solo lugar porque vivo contigo. Y además en el barrio comercial Francisco de Aguirre varias generaciones se encuentran, la historia revive y la seguridad nos une. Entre tradición y modernidad vive la experiencia de un barrio típico de la región de Coquimbo. Síguenos en Instagram como @barrio comercial Francisco de Aguirre. Es un proyecto apoyado por Cercotec. Nos vamos al corte directo, don Walito, porque esta pausa es larga. Recuerden que tienen tiempo para mandar sus mensajes y llevarse este libro a su casa en el día que celebramos los 158 años de la comuna de Coquimbo. Eso es lo que se celebra hoy, de la institucionalidad de Coquimbo como comuna. Así que tienen tiempo para participar. Vamos a la pausa y volvemos al tiro. Aún queda información.
quedan algunos minutitos para que sigan participando en nuestro concurso y llevarse este gran libro, Grandes Coquimbanos. Estamos con su autor, Felipe Fernández. Felipe, bueno, dentro de tu investigación, ¿hubo algún coquimbano que quizás no conocías tanto su historia, pero que te llamó la atención, que dijiste, oye, esto merece ser recordado, merece ser inscrito en nuestro libro? Porque me imagino también hubo algunos que no alcanzaron a entrar en esta primera edición y van a venir en la segunda de Grandes Coquimbanos, pero algunos que dijiste, mira, hasta yo me sorprendí de la historia de este personaje. Juan Budín es tremenda historia, yo no la conocía, pero tiene una tremenda historia. Sí, la verdad es que uno de los que más me sorprendió fue la de él, una historia bien particular. Pero también hay otros, por ejemplo, Juan Rodolfo Marín, que fue Premio Nacional de Periodismo, que es el único que ha sido Premio Nacional de Periodismo en Coquimbo al menos, no sé en La Serena si hay otra persona. También tiene una historia bien particular porque era gente muy integrada en la comunidad, o sea, no solo era un periodista que creó el diario El Regional, escribió libros, sino que también fue político, fue gobernador de acá de la provincia en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, y aparte también participaba estuvo en la fundación, por ejemplo, de Coquimbo Unido el año 58, del grupo de gente del comercio minorista, o sea, de la asociación de básquetbol, era gente que participaba prácticamente en todas las comunidades. Claro. Y eso es súper llamativo porque... Eso ya no se da mucho. No, claro, eso ya... Participaban en todo, iban a los desfiles, participaban en la Junta de Vecinos, estaban inscritos en la asociación deportiva de su localidad, claro. Participaban en política. Claro, y como eran personas destacadas y conocidas, lo elegían presidentes honorarios de prácticamente todas las organizaciones, claro. De la asociación de básquetbol, en Coquimbo fue uno de los directores fundadores, del comercio minorista, estaban prácticamente en todas las áreas del quehacer coquimbano. Claro, eso era algo que se daba mucho antiguamente y llama la atención. A ver, otra historia que también es... No era tan conocida quizás en su inicio, para mí al menos, fue la de María Cristina Pozo, que como te decía recién fue la primera y única hasta el día de hoy alcaldesa de Coquimbo. Yo no la conocía su historia, la verdad. Sí, ella muy coquimbana también, de ahí del sector El Llano, en la calle Osandón vivió toda su vida. Fue una mujer muy sociable, muy carismática y muy bondadosa, porque participó en muchas agrupaciones solidarias. Una de las más llamativas, o sea, de las que más perteneció durante su año de vida, fue la Cruz Roja. Y ahí fue nombrada como dama de honor a nivel nacional en su momento. Y era esposa de un comerciante que en Coquimbo todavía tiene unas tiendas, ahí la familia de ella. Y fue la alcaldesa durante solamente 2 años en Coquimbo, 1955 a 1957. Y son historias que creo que es necesario destacar, no solo porque son mujeres, sino porque también tienen un trasfondo comunitario, que es la idea de lo que yo trato también de destacar en el libro, que la gente que son estos grandes coquimbanos, que por ejemplo Cuturrufo, que uno los conoció ya en La Fama, o Carlos Carmona, que es el único chileno que ha participado en 4 mundiales de fútbol, y varios que tienen logros muy destacados. Yo lo que quiero es reflejarlos como en la cultura de la comuna, o sea que fueron vecinos. Carlos Carmona vivió al lado del estadio, en el sector El Llano, esta señora vivió en la Sindempar, este señor vivía en Calle Aldunate, este otro señor en Pedro Aguirre Cerda, y yo destaco eso porque quiero que la gente se vea reflejada con esos coquimbanos de a pie, que eran vecinos, eran conocidos. De hecho, ayer estuve en el mall de Coquimbo a propósito de una actividad de los 158 años de la comuna, y la gente le gustaba eso, me decía, ¡oh, mira, José Zulantay, vecino, si yo lo veía! ¡Oh, mira, don Hans, qué bueno que esté aquí! Yo siempre lo veía en su último año, aquí en El Llano. Y esa es la idea, saber que son gente cercana, gente muy, muy coquimbana, por así decirlo, de vida del puerto. Te quería preguntar sobre la alcaldesa de Coquimbo. ¿Ella cómo llega a ser alcaldesa? ¿Llega por voto popular? ¿Ella hizo campaña y todo? ¿No? Sí, llega por voto popular el año 55. Una época que era difícil para la mujer hacer política, me imagino. Claro, ¿no? Año 55, estaba recién el voto de la mujer. Claro. Aunque las elecciones de alcalde venía, me parece, del año 28. Las presidenciales fue después, con Gabriel González Videla. González Videla, sí.
A propósito de pero eso, ella, también. claro, llega por voto popular y pertenecía al Partido Liberal, que era un partido que en esos años Era importante. tenía importancia. Sí, Sí. sí. Y ella llega y está 2 años nomás. Está 2 años. No recuerdo el motivo de la salida, pero no fue un problema, sino que fue como un... Un tema particular. Sí, 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 sí. Sí, no fue por una razón de problema o algo por el estilo. Ella después se siguió dedicando a sus actividades particulares, pero siempre relacionadas como a la solidaridad, a la Cruz Con la vida Roja, comunitaria. sí, al hospital también, con la vida comunitaria de la ciudad. Felipe Fernández, estábamos también hablando de Hans Niemeyer, que es una persona que quizás no es tan conocida, aunque su nombre suena mucho, pero él tuvo también un importante aporte en lo que es la investigación, ¿no? Sí, 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 sí. Él es un científico, bueno, desde chico él vivía en la zona de ahí del puerto de Coquimbo y desde ahí nace su interés por lo que termina siendo la arqueología finalmente. Él fue ingeniero, pero se terminó dedicando a la hidrología y después a la arqueología de manera autodidacta con otros personas importantes de la región como Francisco Corneli y Rodrigo Iribarren también del Museo Arqueológico de La Serena, y terminan fundando la carrera de arqueología en la Universidad de Chile. Nace a partir de los conocimientos de Hans Niemeyer. Él fue uno de los fundadores. fundadores de la carrera de arqueología de la Universidad de Chile. Y también fue director del Museo de Historia Natural de Santiago. De Chile. Sí. Sí, claro, el museo durante 8 años, Ya. entre 1982 y 1990. Y él juntó tanta información durante su vida que después del año 98 él entrega toda su documentación al museo, que actualmente se guarda ahí como el Archivo Niemeyer se llama. Ya. El Archivo Niemeyer, que es un lugar de consulta prácticamente obligado para estudiantes y arqueólogos, porque ahí hay bastante información sobre todo sobre la región de Coquimbo. De Coquimbo. Sí, sobre sus orígenes, de la cultura diaguita, la cultura molle, y todo lo que fueron esos años en la región de Coquimbo. Cuéntame, Felipe, bueno, en el ámbito también me dijiste el deporte, la música sobre todo. Coquimbo siempre ha sido una zona bohemia y donde los músicos también, obviamente, están muy ligados también a la vida bohemia. Literatura también, ¿encontraste personas ligadas a las letras, a la ciencia quizás, o que estén relacionados con otros ámbitos quizás no tan tradicionales? Sí, mira, a propósito que me preguntaba recién de historias que me sorprendieron, una historia muy, muy interesante y también que quedó en el olvido, más lo recuerdan los antiguos coquimbanos, es la de Benjamín Morgado. Benjamín Morgado fue Premio Nacional de Teatro en los años 60 y él tenía una facilidad de escritura abismante. Escribió más de 100 libros de poesía, de cuentos, de novelas. Escribió la historia del teatro chileno también, que también es un documento obligado de consulta. Y en los años 30 había movimientos literarios, a propósito que me pregunta de los Escritores y las letras. Él es uno de los líderes del movimiento runrunista, que surgió en Chile en los años 30, que se trataba fundamentalmente de retratar la vida en comunidad, la vida nacional, chilena, de un estilo de forma de un estilo poético, pero más con más humor, sarcasmo. Yeah. Entonces le quitaba seriedad al poema, que en esos años era algo más bien dramático, sí, más ceremonioso, más sentimental. Claro. Lo que hace Benjamín Morgado al liderar el movimiento runrunista, que eran como 4 o 5 poetas que marcaron una etapa en los años 30, 40, es darle un toque más jocoso, más gracioso, más irónico a la poesía. Yeah. Y eso también fue de hecho, en los libros de lenguaje, o sea, cuando se relata la historia de la literatura en Chile, el movimiento runrunista tiene que estar ahí, y Benjamín Morgado fue uno de los que marcó esa etapa, darle de hecho su estilo era muy sarcástico, muy irónico. Yo conversé con algunos conocidos de él y lo retratan como una persona divertida. De hecho, ahí también hago alusión a unas peleas que tuvo en su momento con Francisco Coloane,
del último grumete lavaqueano, incluso unas peleas a combo ahí que A combo. a combo ahí yo la hago alusión a Juan Budinis también, porque parecía que había parece que tenían algún conflicto entre ellos dos, porque se relata ahí una pelea a combo donde Sí, las perdía con Juan Budiño porque era boxeador. Pues, sí, pues, sí, sí, sí. Y Benjamín Morgado creo que le pega un combo a Coloane, ya. porque lo había tratado de barbudo, pero seguramente tenían otro tema de antes, porque Ya. pasó a mayores ahí, que es lo que relata ahí en el libro. Pero era un personaje muy pintoresco que falleció el año 2000, el año 2000 falleció Morgado, y una persona importante también en Coquimbo que yo no alcancé a poner, pero que sí le dio valor a varios coquimbanos también, pero también es una persona polémica, es Pedro Velázquez. Muy polémico, pero también que hizo bastante por Coquimbo y reconoció a prácticamente todos estos coquimbanos que yo he nombrado, como La Criollita, En vida. como Hernán Gallardo, como Sí. Morgado, Niemeyer, a todos los nombró hijo ilustre de la comuna en un momento, Pedro Velázquez. Así que Pedro Velázquez es un personaje, hay que decir, de luces y sombras. Claro, Que absolutamente. todavía, o sea, uno no puede desconocer la impronta que tuvo Pedro Velázquez durante su periodo como alcalde. Mucha gente que lo recuerda con mucho cariño, obviamente, porque de alguna manera le cambió la cara un poco a Coquimbo. Claro, tuvo sus problemas después judicial, obviamente, que lo sacan del municipio de Coquimbo, pero es un hombre que marcó Coquimbo, hay Sí. que decirlo. En los 90 y los 2000 es un hombre que marcó a Coquimbo, lo puso en otro estrado, quizás. Sí, Uno sí. podrá, claro, decir sí, pero también hizo estas cosas que no se podían hacer. Pero tuvo un impacto en Coquimbo. Sí, sí, y no. tuvo esa gran visión que dices tú de reconocer a estos otros Sí. coquimbanos en Sí. vida, o algunos que quizás habían fallecido, me imagino también, pero que lo nombró como hijo ilustre. Sí, ¿no? sí, de hecho prácticamente todos estos coquimbanos que estaban un poco olvidados en sus últimos años de vida, como Niemeyer, como Morgado, como La Criollita, a todos los reconoce como hijos ilustres de Coquimbo en ceremonia importante, en ceremonia donde van varias autoridades, con gente en la Casa de la Cultura de Coquimbo. Se acostumbraba a hacer este reconocimiento de hijo ilustre cuando no se reconocía. Bueno, actualmente se reconoce como hijo ilustre a muchas personas. Antiguamente no, era uno en el año para el aniversario de Coquimbo. Actualmente creo que los concejales pueden elegir a uno o dos destacados, el No, alcalde puede elegir a 5. Antes Son varios. tenías que tener méritos. Claro, para antes ser- era uno que se elegía al año, y claro, Pedro Velázquez tuvo esa gracia de reconocerlo en vida a prácticamente todo, y es seguramente uno de los coquimbanos que en una próxima edición del libro tiene que estar con sus luces y sus sombras, como dices tú, porque efectivamente él le cambió la cara a Coquimbo en los años 90, o sea, la Sí. Cruz del Tercer Milenio, la Mezquita, dejamos de ser un poco el patio trasero de La Serena y los 56 kilómetros de playa y todos estos conceptos que fueron quedando parten en ese periodo alcaldicio de Pedro Velázquez. Así que de todas maneras es un nombre importante en la historia de la comuna. Sí, gran gestor. O sea, imagínate que un alcalde diga, oye, vamos a construir una cruz de tales características. Uno podría decir hoy día, este tipo No tiene loco, sentido. está loco. ¿Por qué va a hacer esto? De hecho, Y hoy la en día es un referente de Coquimbo. O sea, nadie cuestiona la construcción de la cruz, lo que significa para Coquimbo, como ícono turístico, como ícono de la ciudad. La Serena tenía su ícono, que es el faro. Bueno, la cruz del Tercer Milenio creo que representa muy bien también lo que es Coquimbo. Pero claro, o sea, entre comillas, como un soñador, o una persona con una visión un poquito más con el tejo pasado de un ciudadano común, ¿no? Sí, sí. Se podría, claro, decir que es un soñador, pero también un gran gestor. Un gran gestor. Porque sí, él lo yo creo que la hacía, gran característica es ser un gran gestor. tú decías, no sé, esta cruz te va a costar $100 millones, por decir algo. Tú decías, no, esto es imposible. ¿Cómo vamos a hacer esto? Si esto, Coquimbo no tiene plata, mira la parte alta, las calles de tierra. Pero la gracia que tenía era que iba donde el Papa, La voluntad, a la iglesia, claro. le regalaron un montón de cosas para la cruz. los convencía de hacer Convenció la un montón, cruz un montón de gente para que donara plata porque iba a estar su nombre ahí en una Exactamente, plaquita. que nunca estuvo, que esa también estuvo. fue parte de la sombra. Parte de la polémica, parte sí. de la sombra de ese proyecto en particular. Y por ejemplo, la mezquita también. Tú dices, ¿para qué una mezquita en Coquimbo? No tiene sentido, no hay nadie que profese esa religión acá. Claro. Pero va a Marruecos, se consigue las plata con el rey y hace la mezquita. Y chuta, ahora también es un ícono de Coquimbo que en el Día del Patrimonio y cuando son las actividades turísticas es muy visitado.
Exactamente. Y es bonito también conocer esa cultura porque la mezquita es real, o sea, está hecha por marroquí, Exacto, por que vinieron arquitectos, directamente de artistas, Marruecos, que sí. tú ves la estructura por dentro como ella, una cuestión espectacular. Sí, Es increíble espectacular. lo que está dentro, algo que no se ve en Chile, me parece que es la única de Latinoamérica, la mezquita. Así como la Cruz del Tercer Milenio, el monumento más alto de Latinoamérica también. Más alto Más que el Cristo Redentor. Sí, Sí. sí, es Así verdad. que son íconos que de todas maneras dejó Pedro Velázquez, y la gente de la parte alta que está mostrando ahí también lo quiere mucho porque pavimentó prácticamente toda la... Le cambió la cara a ese ese sector, le cambió la cara, apareció Coquimbo más como Coquimbo. Antiguamente, cuando se llegaba el verano y se nombraban los atractivos turísticos, todo era La Serena. Las playas de Coquimbo en la televisión eran playas de La Playa de La Serena, Las Serena. Tacas, Morrillo, Totoralillo. Eran todas Y las ahí él Serenas. fue haciendo actividades, festivales que le fueron dando valor también a esos sectores. Así que El lanzamiento del verano. El que se lanzamiento hacía del verano. en Coquimbo, muchas veces iban a promocionar a Santiago Coquimbo porque Sí. él quería que Coquimbo fuera, no fuera una extensión de La Serena, sino que Exactamente. brillara con luces propias. sí. Eh, Bueno, y justamente a propósito de esa extensión de La Serena, Coquimbo estuvo ligado a La Serena hasta 1864. 3 años de este nacimiento comunal, ahí se crea el departamento de Coquimbo, en 1864. Y ahí es la primera vez que institucionalmente Coquimbo se separa de La Serena, porque antiguamente Coquimbo era un puerto que no vivía prácticamente nadie, pero era el puerto de La Serena para la llegada de barco y comercio y todo eso. Pero el 64 se crea el departamento de Coquimbo, el 67 la comuna de Coquimbo, y posteriormente en los años 70, 1870, fines de 1870, le da la categoría de ciudad. Y ahí ya Coquimbo ya toma otro rumbo. Muy bien, Felipe, Estela Araya está aquí con nosotros, está anotando ahí todas las personas que han participado, tenemos harta gente. ¿Usted me dice cuándo cerramos ya las inscripciones? ¿Todavía sigue llegando un mensaje? No, ya no. Ya, entonces lo cerramos porque ya son las 9:51, te dejamos hasta ahí la lista de ganadores. Usted haga el sorteo ahí con su sistema computacional y me avisa cuando tengamos el ganador o ganadora de este gran libro, Grandes Coquimbanos. Para quienes no alcancen a llevárselo, porque obviamente no podemos darle a todo el libro, ¿dónde lo pueden encontrar este libro, Felipe? Mira, está en La Herradura, en el Paseo Cocodrilo. Librería de libros. Librería de libros, ahí está, lo pueden encontrar. También está en Peñuelas, en Mente Libro, que es un strip center que está en Avenida Regimiento Arica, donde hay una bomba de benzina ahí, hay un strip center. Ahí está también, y está en el segundo piso del mall, en la Bóveda del Mago, que es una tienda de juego, pero también tiene el libro en el segundo piso del mall, en el pasillo. Coquimbo? Sí, ¿Vivo de Coquimbo? Coquimbo, Mall Vivo Coquimbo, sí, en el pasillo. En el pasillo, ahí también. Sí. Ahí está también ahí donde está, hay puestos en el ¿Ya? pasillo, ahí tiene Mauricio Dobringer, que es el dueño de la Bóveda del Mago, que es conocido por ser mago y por vender juegos de mesa. Ahí tiene la venta también el libro Grandes Coquimbanos. Oye, de verdad es un libro muy bonito, la ilustración además tan muy bien hechas, muy bien retratan efectivamente la personalidad de las personas. Están hechas por Ricardo Santander, Ricky Santander, que es muralista, que también ha trabajado en otros proyectos de la Fundación Coquimbo Patrimonial ahí en el estadio, que hicimos un mural grande sobre los patrimonios de Coquimbo, así que también las felicitaciones para Ricardo, que trabajó ahí muy bien y quedaron efectivamente muy bien retratados los personajes. De hecho, yo le mostraba a Fernando Sánchez y se reía porque era él en el fondo. Se reconocía como él mismo, así que quedó muy bien. ¿Al agua? No, es que igual es lata salir y que te vaya al agua. No, el ganador al tiro lo vamos a hacer a través de sorteo online, ¿cierto? Oye, Sergio Humada, no hablamos de Sergio Humada también. Sergio Humada es el único autor de un gol de Chile en el Mundial del 74. Un empate de Chile con Alemania 1-1. Ay, fue un golazo, ¿no? Fue un gol, sí, se podría decir que sí. Estoy confundiendo con otro gol de Sergio Humada. El único que hizo un gol en esa... por la selección chilena, claro. ¿Alemania en oriental ese, o Oriental. Oriental, ya. Sí, empatamos ahí. Empate a 1. Sí, el único empate a punto que 1, el obtuvimos. partido anterior Chile lo pierde 1-0 y después empata a 0. Así que el único gol de Chile en ese mundial. Y tiene la gracia. Las dos Alemanias, ¿sabes? Sí, las dos Alemañas. 1-0. Que fue campeón. Sí, claro. Después empate a 1 y después con Australia. Si no me equivoco, 0-0, sí. Y Sergio Humada fue el autor del único gol de Chile. El autor, y participó en el Colo-Colo 73, que
por la hincha de Colo-Colo, el mejor Colo-Colo de todos los tiempos, y tiene la gracia de ser uno de los pocos chilenos que ha estado en 2 finales de Copa Libertadores de América con Colo-Colo y con Unión Española el año 75. Y además fue campeón en todos lados, fue campeón con Everton, fue campeón en Colo-Colo, fue campeón en Unión, así que un coquimbano ahí muy, muy destacado también. Bien, oye, ¿ya hiciste sorteo? Sí, ¿por qué? No, porque le queríamos poner música del ya, sorteo. lo hago de nuevo entonces. Ya, oye, Era una prueba. mucha gente participó, le doy Sí, las gracias. 15 personas. Sí, le damos las gracias ahí a toda la gente que mandó su mensajito, dijo que quería ganarse el libro. Pero la suerte es así, lo hicimos efectivamente con una ruleta ahí, y el ganador es... Nelson Tapia. Nelson Tapia. Oye, te ganaste este tremendo libro, así que para que Felipe le ponga el nombre ahí de Don Nelson, si no lo viene a buscar, le borramos el nombre y le ponemos el del que gane del segundo. No, pero Nelson sé que lo va a venir a buscar, así que nada, felicitaciones Nelson y gracias Felipe por haber venido. Esperamos la segunda parte entonces para agregar a los otros coquimbanos. Sí, que sí, falta, ¿no? Hay varios ¿Cuáles coquimbanos. que te quedaron fuera que dijiste, oye, este por los puntos no alcanzó a llegar? Bueno, ya dijiste Pedro Velasco. Sí. Bueno, también hay otros coquimbanos destacados. Yo creo que Miguel Bauzá claro. también podría, porque aparte del fútbol él tiene otra historia muy importante en relación al casino de Coquimbo, que el casino esté efectivamente en Coquimbo, también en relación al nombre de la región, también porque él fue seremi de justicia en un momento y también tiene mucha importancia en la historia de Coquimbo. Hugo Cepeda, por ejemplo, Hugo Cepeda Col, don Hugo, que todavía está en programas de televisión, también es una persona increíble, conocedor de la... Hablé con él también para hacerlo esto, pero estaba un poquito enfermo en ese momento, ahora está mejor de salud, me parece. Hugo Cepeda Col tiene una Sí, historia. no, y es muy entretenido, Sí, además. muy entretenido. Hay varios. Otros coquimbanos, Carlos Yusta, que hablábamos recién, Jorge Peñajén, Jerónimo Méndez. Hay otros artistas, por ejemplo, Bruno Tardito. Bruno Tardito, sí, tienes toda la razón. Sí, hay varios más. Así que se viene una próxima edición seguramente. Y este proyecto es un proyecto que está apoyado por el gobierno regional, que es igual importante decirlo, con los fondos de cultura, así que la idea es hacer una segunda edición también postulando a este mismo fondo. Claro. Bien, pues Felipe, entonces Muchas esperamos gracias. la segunda edición, ya dijimos dónde lo pueden encontrar, en librería de libros, ahí en el paseo, el Cocodrilo, el tradicional paseo Cocodrilo de ahí de la Herradura, y en el segundo piso del mall, la tienda del Mago. Sí, la Bóveda del Mago, La y Bóveda en del Mente Mago. Libro, ahí en Regimiento Arica, en Peñuela. Perfecto, muchas gracias. Muchas haber gracias a venido ustedes acá, por la Felipe. invitación. Nos vamos a la pausa, son las 9:57 minutos. Gracias a toda la gente que participó. Nelson Tapia, te ganaste el libro, así que ven a buscarlo cuando puedas, va a estar acá en nuestra emisora. 9:57, yo me despido, pero nos reencontramos en Juntos por la Mañana con Paola Auma.